Shabbat Shalom, amados hermanos. El Eterno les bendiga, les continúe bendiciendo a todos. Gloria le damos al Eterno porque nos permite estar aquí en este Shabbat y glorificar su santo nombre. Gracias le damos al Eterno porque nos permite poder estar acá y poder glorificar su nombre. Amén. Hoy iniciamos ya capítulo 19 de Lucas. Capítulo 19 de Lucas. Quiero que me acompañen todos en oración. Vamos a orar y vamos a colocar en manos del Eterno este momento. Oremos. Padre eterno, Señor, en esta mañana nos acercamos delante de ti, dándote gloria, Señor, y alabanza. Dándote, Padre, toda adoración y toda exaltación. Gracias, Señor, te damos por habernos, Padre, escogido y habernos llamado. Gracias, Señor, te doy por habernos rescatado, Señor. Gracias te doy por habernos llamado. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu inmensa bondad. Gracias porque tú has sido bueno, has sido bondadoso con cada uno de nosotros. Padre, yo te pido, Señor, que nos ayudes, Padre, a hacer tu voluntad y a vivir, Señor, para ti. Gracias, Señor, te damos por tu gran amor y por tu inmensa bondad. Señor, en tus manos colocamos este momento, Padre, en el cual vamos a compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre Santo, hablándonos, Señor, a través de tu palabra. Y que lo aprendido, Señor, mi Rey, lo coloquemos, Señor, por obra. Gracias, Señor, te damos por este momento. Ayúdanos, Padre, a poder llevar tu mensaje. Que no sean palabras, Señor, humanas, sino que seas tú, Padre Santo, tomando el control de todo. Que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, así como lo has hecho hasta ahora. En el nombre de Yeshua te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, el título que le he puesto a este capítulo ha sido este. Yeshua vino a buscar lo que se había perdido. Vamos a ver qué fue lo que se perdió y que Yeshua vino a buscar. Yeshua vino a buscar, amén. Que de hecho lo vamos a dejar bastante claro en la enseñanza de hoy. Dentro de este capítulo ocurre algo muy importante. De ahí, por favor, un poquito al micrófono. Ahí, listo, está bien. Dentro de este capítulo vamos a ver algunos puntos importantes. Dentro de eso vamos a ver la entrada triunfal de Yeshua a Jerusalén. Recuerden cuando Yeshua entra ¿en qué? ¿En qué entra Yeshua? En un asno, ¿cierto? Recuerden que él entra en un asno. Y que al entrar, ¿qué es lo que encuentra? ¿Qué es lo que encuentra? Recuerden qué fue lo que hizo, que narra el pasaje cuando él entró. Volcó las mesas, ¿cierto? Volcó las mesas. ¿Por qué lo hizo? Porque estaban negociando en el templo, ¿cierto? O sea, por eso es que él llega a lanzar la expresión de que el templo del Señor se ha convertido en una cueva ¿de qué? De ladrones, una cueva de ladrones. Claro, porque se está utilizando lo santo, lo sagrado para hacer negocio. No, cosa que no está muy lejos de la realidad de lo que vivimos hoy en día, ¿cierto? Como muchas personas toman lo santo, lo sagrado, para hacer negocios, para su propio lucro. Entonces, son cosas que si Yeshua estuviese en este contexto y viese todo lo que hoy se está dando, fuese a muchas iglesias a decir lo mismo. O sea, mi templo, o sea, lo que es mi palabra, el llevar mi palabra, ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Entonces no estaría tan lejos de la realidad. Pero hoy fíjense que nos vamos a enfocar en dos cosas. En un momento en el cual Yeshua entra, en el cual Yeshua da una parábola, la palabra de las 10 minas, ¿cierto? Pero antes de eso, Yeshua se encuentra con un personaje bastante famoso para todos, Zaqueo. ¿Recuerdan a Zaqueo? ¿Quién conoce a Zaqueo? ¿Quién es Zaqueo? Vamos a ver quién es Zaqueo. Era cobrador de impuestos, ¿cierto? Y recuerden que él hace algo, y es que va y se sube ¿hasta dónde? Hasta un árbol para poder ver a Jesús, porque
por causa de la multitud no le podía ver. Por causa de la multitud no le podía ver. Entonces, fíjense, vamos a ver los puntos a desarrollar en todo el capítulo. Primero, Yeshua y Zaqueo, del verso 1 al verso 10. Parábola de las 10 minas, hasta el verso 27, del 11 al 27. Hoy vamos a compartir hasta este punto, hasta el verso 27. Parábola de las 10 minas. Ya para el próximo Shabbat vamos a ver la entrada triunfal de Yeshua a Jerusalén del 28 al 44 y luego la purificación del templo del 45 al 48. Un total de 48 versículos para este capítulo. 48 versículos. Entonces vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Empecemos, versículo 1. Vamos a ver primero Yeshua y Zaqueo. Empecemos a ver, fíjense cómo lo narra verso 1 y verso 2. ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? Habiendo entrado Jesús, ¿en dónde? La misma ciudad, recuerden, donde él ya había, ¿qué? Donde él sana al ciego, ¿recuerdan? Al ciego. ¿Entrando a dónde? A Jericó. Aquí ya está, fíjense. Nuevamente sigue narrando el texto. Entrando Jesús en Jericó, ¿qué hizo? Iba pasando por la ciudad. Yeshua iba pasando por toda la ciudad de Jericó. Y fíjense lo que dice. Y sucedió que un varón como llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Qué significa jefe de los publicanos? A ver, ¿quién me dice ahí? El líder de los cobradores de impuestos, ¿cierto? El líder de los... O sea que cuando hablamos de los publicanos no podemos entenderlo como que cada publicano iba y se acercaba a Roma a llevarle los impuestos. No, se lo llevaban a un líder. Y ese líder era el que le daba las cuentas a Roma de los impuestos recaudados. Bueno, ese líder en ese momento era Zaqueo. En ese momento era Zaqueo. Y fíjense lo que dice, publicano y rico. ¿Por qué creen ustedes que era rico? Pues por su labor, ¿cierto? Porque robaba. Ojo, muy importante esto. No necesariamente por su labor, sino porque esa labor en el siglo I era sinónimo de robo. Y hoy también, ¿cierto? Hoy también se podría dar lo mismo. Solo que ahora, actualmente, no son personas quienes lo cobran, es una entidad, ¿cierto? ¿Quién administra los impuestos de nuestro país? La DIAN. ¿La DIAN a quién se los lleva? Al Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda, ¿qué hace? Lo distribuye según el presupuesto nacional. ¿Cuál es el tema? Que cuando se distribuye ese impuesto que es recaudado por cada uno de nosotros, ¿qué sucede? Que cada persona, cada municipio, cada distrito que recibe esos dineros, le dan una mala ¿qué? Administración. Entonces, inflan los gastos cuando realmente no hubieron esos gastos, ¿cierto? No, que ya se ejecutó el presupuesto tal por tanto, pero realmente no fue así. Ustedes van a ver la ejecución de eso y realmente no está. Claro. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde se fue esa plata? ¿Dónde se fue esa plata? Claro, esa plata está ahí entre el gremio. Entonces, todos los que trabajan en el Ministerio de Hacienda, todos los que trabajan en la DIAN, uno podría decir que tienen plata. Pero no necesariamente por su trabajo, sino porque seguramente están robando dinero dentro de esas entidades. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta como, no, yo trabajo en el Ministerio de Hacienda? La gente a veces usted tiene plata. Pero no por el cargo en sí, sino porque se sabe el dinero que se maneja en esos puestos. Entonces, como hoy, a veces algunos trabajos se relacionan directamente con el robo, con el tener dinero. Así era en ese momento ser un publicano. Era un hombre ¿qué? Rico. Y obviamente la gente en el siglo I le veía ¿qué? Le veía mal, ¿sí o no? La gente le veía mal, la gente no le gustaba. A la gente no le gustaba. Pero aquí es donde entra el tema. Y yo me hacía la pregunta, bueno, ¿y qué significa la palabra saqueo? ¿Qué significa ese nombre? Porque, ojo,
Para el pueblo era un pecador. Para el pueblo era un pecador. Pero según su nombre, que dentro de la cultura hebrea significa mucho, vamos a ver qué significa saqueo. Fíjense acá. En hebreo es esta palabra, sacat, es un verbo. Fíjense lo que significa. Blanco, limpio, para ser brillante, limpia o pura. Ser inocente, ser inocente. Ser inocente. Todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que la gente podría pensar de saqueo, ¿cierto? Todo lo contrario a lo que la gente podría pensar. Y aquí es donde vamos a ver algo muy importante, mis amados hermanos. Para nosotros muchas veces es fácil juzgar a ciertas personas por su apariencia, por lo que hacen. Pero solamente el Eterno sabe si es verdaderamente hijo. ¿Se dan cuenta? Uno puede quizás menospreciar al que está en la droga, al que está en el alcoholismo, pero solamente el Eterno sabe si es realmente hijo. ¿Por qué? Porque solamente el Eterno sabe si en sus designios y en sus planes está que esa persona llegue a conocerle. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante ver el porqué de la importancia de siempre orar. O sea, antes de criticar quizás o antes de hablar por la condición del otro, que no es que sea falso. Uno podría decir, sí, ese es un alcohólico, sí, ese es un drogadicto, sí, ese está mal, sí, ese es un pecador, eso es cierto. Pero antes de lanzar eso, lo mejor que se puede hacer es orar por esa persona y predicarle. ¿Por qué? Porque el día de mañana, a ese que nosotros llamamos drogadicto, a ese que nosotros llamamos alcohólico y demás, el día de mañana lo podemos ver, ¿cierto? En los caminos del Señor, a veces hasta más entregado que uno. Entonces el Señor viene y ¿qué hace? Le tapa la boca a uno. Mira, ese era el que tú hablabas, del que tú decías. De lo más vil y menospreciado el Señor nos ha escogido para avergonzar a los sabios y entendidos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al drogadicto, al que está en la calle? ¿Quiénes somos nosotros para lanzar un juicio contra él? Nadie. Estamos llamados a restaurar. ¿A través de qué? De la palabra del Eterno. A restaurar. A restaurar. Siempre tenemos que pensar en lo siguiente. Si las palabras que nosotros lanzamos hacia ciertas personas son palabras de restauración o son simples palabras. Estamos llamados a restaurar. Estamos llamados a restaurar. Y que aun cuando uno le haga saber a la persona su pecado, que mira, estás en la droga, que mira, estás en el alcohol, que mira, estás mal, esa persona pueda verlo, ¿cierto? Como que, oye, mira, ve, me lo están diciendo, pero me lo están diciendo con amor. O sea, no me lo están diciendo para juzgar, para condenarme. No me lo están diciendo para hundirme más en mi pecado. Me lo están diciendo porque se muestra ese amor. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre es importante restaurar, siempre es importante hacerle saber a la gente su pecado, pero con amor. Pero con amor. No ese amor que calla. No es amor que calla, es ese amor que busca que siempre que restaurar, edificar. Y fíjense, aquí está claro con Saqueo, ¿cierto? Era un ladrón, era un ladrón. Pero el Señor, desde su nombre en hebreo, Sacat, lo considera inocente, lo considera limpio, brillante. Por la obra que el Eterno iba a hacer en él, pero no por lo que era él. ¿Se dan cuenta? Para el Señor igual somos nosotros, ¿cierto? Nosotros somos lo que somos porque Él ha obrado en nosotros. No por nosotros. No por nosotros. Nosotros no hemos hecho nada. Por eso es que Pablo dice, a la final de que nos podríamos jactar. De nada, la jactancia queda excluida. Porque no tendríamos de qué jactarnos, ya que Él ha hecho todo, absolutamente todo. No tendríamos de qué jactarnos. Ahora bien, vamos a continuar. Fíjense lo que dice el 3 y el 4. Procuraba ver quién era qué. Jesús.
¿Quién procuraba verle? Zaqueo. Pero no podía a causa de pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces, fíjense lo que hace Zaqueo. ¿Cuál fue la actitud de Zaqueo? Oye, mira, no podía verle a causa de qué? De la multitud, porque era muy ¿qué? Muy pequeño. Era enano, pero el Señor pero ¿qué hace él? Va corriendo delante y ¿qué hace? Se sube a un árbol para verle, porque había de pasar por allí. Fíjense, aquí nos damos cuenta de algo. Aquí ya nos damos cuenta que es el Eterno colocando en Zaqueo el querer como el hacer. El querer como el hacer. Porque él pudo haber dicho, no, ya que pase, ya, si no, no puedo ver. ¿Sí o no? Pero era el Señor colocando el querer como el hacer en él. En buscar la manera de verle. Y es lo que el Eterno hace en nuestra vida. A veces uno quizá en un momento, no hombre, yo para qué voy para la iglesia si no tengo ni plata, Uno pone todas las excusas, todas las trabas. Pero el Señor a la final puede terminar colocando en la persona ese querer como ese hacer, que no teniendo se puede ir caminando. Pero eso lo hace ¿quién? El Eterno. Eso lo hace el Eterno. Eso no lo hacemos nosotros, mis amados hermanos. Lastimosamente, no sé, a veces como que, digo yo, y digo que es una lástima de verdad, que a veces se nos olvide lo que nosotros éramos antes. Y se nos olvide tanto que pretendamos que las personas que no conocen del Eterno vayan al mismo ritmo de uno. Y se nos olvida que nosotros antes éramos peores. Oye, pero si tú ni siquiera tenías el interés de ir. ¿Cuántos de nosotros no lo oíamos a la gente que nos invitaba a la iglesia? ¿Cuántas veces no lo oímos a esa gente? ¿Cuántas veces no tratamos a la gente que predicaba la palabra de loco, de fanatismo? Y nos invitaban a la iglesia y nos escabullíamos de alguna manera. Y hoy nosotros invitamos a alguien a la iglesia y nos da raya porque no acepte la invitación o nos frustra. Se nos olvida lo que éramos. Se nos olvida lo que éramos. Y es por eso que cada día tenemos que recordar de dónde el Señor nos ha sacado. Para que de esa misma manera nosotros podamos entender, podamos ser pacientes con las personas que no conocen. Pues es que nosotros no fuimos fáciles. A nosotros no nos invitaron a la iglesia una vez y ya fuimos y ahí nos quedamos, ¿no? Todo fue un proceso de muchos años. Pero pretendemos que la persona, cuando la invitamos a la primera vez, ya venga a la iglesia. Pretendemos que la persona, la primera, cuando le compartamos la palabra, ya escuche y se arrepiente. Y ya deje su pecado. Las cosas no funcionan así. Las cosas no funcionan así. Entonces, para eso que es importante siempre recordar lo que éramos. Recordar lo que éramos. Que no somos ni pizca de lo que es esa persona. No éramos ni pizca de lo que es esa persona ahora. Entonces, mis amados hermanos, eso que nos lleva a ser pacientes con los demás. A ser pacientes con los demás. Y fíjense lo que se habla acerca de este árbol donde se montó Zaqueo. Fíjense, aquí trae esta imagen que nos muestran los frutos. Y más o menos son de este tamaño estos árboles. Fíjense lo que dice. El sicomoro es un árbol de la familia de las moráceas y del género de las higueras. Aunque actualmente es difícil de encontrar en Egipto,
tuvo gran importancia en el antiguo Egipto. Cultivado en Egipto desde el tercer milenio antes de Cristo, la higuera sicómoro es originaria de África Central. El sicómoro puede medir hasta 20 metros de altura y 6 metros de anchura, con una copa bastante espesa. Entonces, fíjense, algunas características del árbol. Y quiero que me acompañen de verso 5 al verso 7. Fíjense lo que dice acá. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio, ¿y qué le dijo? Zaqueo, date prisa, desciende. Pero fíjense lo que dice acá. Porque hoy es que es necesario. ¿Qué es necesario? Que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre que pecador. Aquí hay varias cosas importantes. Primero, el hecho de que sea necesario que Yeshua pose en su casa. Y el hecho de que hayan murmurado acerca de Yeshua porque había entrado a casa de un pecador. ¿Por qué sucedió? A ver. ¿Por qué creen ustedes que condenaban a Yeshua si entraba a casa de un pecador? Porque no se juntaban con las personas. Así es que más. Así es, pero fíjense, algo muy importante. Quiero explicarles algo aquí acerca de la concepción del siglo I. En el siglo I sucedía algo muy interesante. Para tú entrar a la casa de alguien, esto significaba algo para todos los demás. Y era que tú intimabas con esa persona. Ya sea porque era familiar tuyo, era algún amigo tuyo, digamos, de las mismas creencias y todos compartían lo mismo. Compartían lo mismo. Entonces, claro, al ver a Yeshua entrando en casa de un pecador, que en este caso es un ladrón, ¿cierto? La gente que pensaba, bueno, Yeshua está como que de parte de ellos, o también es otro publicano, o también es otro pecador, o también es otro ladrón. Ahora bien, ¿por qué ellos prohibían juntarse? ¿Por qué para el judío era prohibido juntarse con un gentil, con un pecador? Porque ellos consideraban que el pecado se transmitía aún a través de los alimentos. Por eso es que ellos no comían con pecadores. Es más, si tú tocabas un pan, siendo uno pecador, el judío no comía ese pan. Lo dejaba ahí. Porque ya consideraba que el pan ya estaba contaminado. Entonces la gente decía, bueno, ¿cómo es que Yeshua va a entrar en casa de este pecador? Se va a contaminar. O se va a contaminar o es un pecador más como ellos. Entonces la gente que hacía, vean, aquí está, murmuraba. Pero era por la concepción que se tenía en el siglo I. Hoy quizás para nosotros es normal entrar en casa del vecino inconverso. ¿Cierto? O quizás ir a la casa de un vecino a hablar con el vecino. O que el vecino vaya a tu casa. O tú hablar con el vecino. O si el vecino hizo comida, el vecino va a te llevar comida. Y para nosotros eso es normal. Pero en el siglo I no se veía así. En el siglo I tú no podías ni siquiera aceptarle comida a tu vecino inconverso. Porque te estabas contaminando. ¿Se dan cuenta? Y esa misma concepción se tenía en el siglo I y por eso es que murmuraban de Yeshua. Murmuraban de él. Ahora bien, fíjense que aquí lo dice. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y fíjense que aquí me adelanto porque Yeshua después le va a decir, la salvación ha llegado a esta casa. La salvación ha llegado a esta casa. ¿Por qué era necesario? Porque de otra manera no iba a poder llegar la salvación ¿a qué? A ese hogar. Así como era necesario que el Señor cambiara nuestro corazón ¿de qué? De piedra por uno de carne. Para nosotros poder obedecerle. Y eso lo vemos claramente en el siguiente pasaje. Quiero que me acompañen al siguiente texto. David, acompáñame en la diapositiva. David, acompáñame en la diapositiva, por favor. Fíjense lo que dice Ezequiel 36:24. ¿Qué dice?
Los sacaré de entre las naciones. Los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. ¿Cuál es esa agua pura? La palabra. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré, ¿qué nos dará el Señor? Un nuevo corazón. Y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Tengo una pregunta. ¿En qué parte del proceso estamos nosotros? ¿En qué parte del proceso nosotros nos metemos a hacer algo? ¿En qué parte del proceso entramos nosotros a interferir? ¿En qué parte? En ninguna parte. Todo lo que dice el texto es: el Señor los sacará, el Señor nos reunirá, el Señor nos rociará, el Señor nos limpiará, el Señor nos dará, el Señor nos quitará, el Señor infundirá, el Señor hará. Todo lo hace el Señor. No hay una parte de ese proceso en la cual nosotros lleguemos a interferir. Es por eso que era necesario que Yeshua ¿qué? Fuese a posar en su casa. Porque vamos a ver lo que va a ocurrir después de que Yeshua posa en su casa. Viene el arrepentimiento. O sea que para que en nosotros se refleje un verdadero arrepentimiento, ya Yeshua tuvo que haber ¿qué? Entrado, posado en nuestra vida. Limpiado nuestra vida. Cambiado nuestro corazón. Si se dan cuenta que no hay razón para jactarnos en nada. Hoy estamos aquí. ¿Y por qué estamos aquí? Porque el Señor nos ha cambiado. Porque el Señor nos ha cambiado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué nosotros y no otros? No porque nosotros hayamos hecho algo que los demás no hayan hecho, sino porque sabiendo el Señor que toda la humanidad iba a ser condenada, ¿cierto? A una eternidad sin Él, el Señor se plació en escoger a muchos de ellos. ¿Es el Señor justo e injusto? Es justo, porque todos merecíamos la muerte. Pero el Señor se plació en escoger a muchos para salvación, para mostrar su amor, su compasión, su bondad. O sea que todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida es para Él mostrarse a la humanidad, para Él glorificarse en nuestra vida. ¿Se dan cuenta? El Señor no permite las cosas que permite en nuestra vida. El Señor no nos salva, el Señor no cambia nuestro corazón para que nos vaya bien en la vida. No por eso lo hace. El Señor lo hace para su gloria, para mostrarse Él. ¿Se dan cuenta? Por eso es que si nosotros vivimos es por Él y para Él. Nuestro corazón ha sido cambiado por Él y para Él. No es para nuestro beneficio terrenal. No es para que sencillamente nos vaya bien en la vida y ya. Aunque nos va bien en la vida si le servimos al Eterno. Pero el Señor no lo hizo pensando en eso. El Señor lo hizo pensando en ¿qué? En que su reino sea expandido a través de nosotros, ¿cierto? En que su nombre sea glorificado a través de nosotros. En que su nombre sea mostrado a través de nosotros. Todo lo hizo por Él y para Él. A ver, vayamos al inicio. Bereshit. ¿Qué significa Bereshit en hebreo? Bereshit está compuesto de dos palabras en hebreo, ¿cierto? Que la gente la traduce como en el principio. Pero está compuesto de dos palabras en hebreo que son Be y Reshit. ¿Ves qué significa en hebreo? ¿Ves? ¿Qué significa Be? Morada, casa.
¿Y Reshid qué significa? Principado, cabeza. Principal. Principal. Ve, Reshid. Casa, morada, ¿para quién? ¿Para quién? Para el principado, para la cabeza. Por eso es que dice Colosenses después allá que todo lo hizo por él y para él. Todo lo que el Señor creó en esta tierra fue ¿para qué? Para él. Para él. Cada árbol, cada planta, cada animal, cada ser humano, para él. Para él. El hombre puede servir para muchas cosas en la vida, para muchas cosas, porque el Eterno le ha entregado grandes capacidades. Pero si el hombre no vive para él, para el que lo creó, de nada habrá valido tanto conocimiento, de nada habrá valido tanta inteligencia. Un carro puede servir para cualquier cosa, pero si no sirve para transportarte, de nada sirve. No es carro. No es carro. Lo mismo. El ser humano puede servir para muchas cosas, pero si no sirve para glorificar al Eterno, ¿para qué está? ¿Para qué está? Pues es que el Señor lo dice. Por mi compasión, ustedes no han sido consumidos. Porque es que si ustedes no sirven para adorarme, lo mejor es que los consuma. Que los consuma así. El tiempo que estuvimos sin el Eterno en el mundo es para que el Señor, miren, nos hubiese ¿qué? Consumido de la tierra. Pero su compasión fue la que nos sostuvo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Somos lo que somos gracias a Él. Somos lo que somos hoy gracias a Él. Gracias a Él. Y tenemos que vivir solamente para Él. Solamente para Él tenemos que vivir. Amén. Quiero que sigamos. Fíjense lo que dice acá el verso 8 de Lucas. Entonces Zaqueo, puesto en pie, ¿qué le dijo al Señor? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes, ¿qué? Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fíjense que ya Zaqueo está reconociendo que su pecado, ¿cierto? Señor, o sea, tú has venido a mi casa, has posado en mi casa, ¿cierto? Y ahora estoy entrando en un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Porque no solamente estoy confesando que he robado, sino que ahora voy a devolver lo que he robado. Y eso es arrepentimiento. ¿Qué dice el Señor? Que aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará la compasión del Eterno. Eso es lo que está haciendo este hombre. Ahora bien, fíjense, algo muy importante. Era el jefe de los publicanos. Se podrán imaginar el impacto que iba a generar ese jefe en los demás publicanos de ese momento. ¿Sí o no? Ustedes se dan cuenta que Yeshua fue por el jefe de los publicanos, no por cualquier publicano. Por la cabeza. Porque sabía que si la cabeza se arrepentía, los demás también lo iban a hacer. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que puede suceder en un hogar, en una empresa. Si el jefe de la empresa es creyente, es temeroso del Eterno, la empresa va a ir bien. Si se sabe administrar bien los bienes. En la casa, si la cabeza del hogar está firme con el Eterno, el resto del cuerpo va bien. Y aquí Yeshua está entrando a que el jefe de los publicanos entre en un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Porque él lo dice, la mitad de mis bienes doy a quién? Al pobre.
O sea, la mitad de lo que ya tengo, porque sé que lo que tengo lo he conseguido a costilla de ellos. A costilla de quitarles la plata a ellos. Entonces, la mitad de lo que tengo lo doy a los pobres. Y si en algo defraudaba a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, no solamente voy a dar lo que le robé, sino cuadruplicado a esa persona. Eso es arrepentimiento. Reconocer el pecado y buscar la manera de no volverlo a hacer y de remediarlo. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no está ligado a las emociones ni nada. Está ligado a un cambio en la actitud del hombre. A un cambio en la actitud que solamente el Eterno lo da. Amén. Fíjense lo que dice el verso 9 y 10. Aquí entra, digamos, de donde saqué el título para este capítulo. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es ¿qué? Es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo hago una pregunta, ¿qué significa la palabra hijo en hebreo? ¿Y qué significa? Heredero. Es heredero, ¿cierto? O sea que cuando aquí está hablando el texto, está diciendo, por cuanto él también es hijo de Abraham, en otras palabras, lo que quiere decir es por cuanto él también es heredero de la promesa que se le hizo a Abraham. ¿Se dan cuenta? De la promesa que se le hizo a Abraham. Y cuando dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El linaje de Abraham. ¿Cierto? El linaje de Abraham se había perdido. Por eso es que el Señor lo dice. Oye, la salvación ha llegado a esta casa, pero ¿por qué ha llegado la salvación a esta casa? ¿Por qué ha llegado la salvación? No por cualquier cosa. Él lo deja claro aquí. Por cuanto él también es ¿qué? Es hijo de Abraham. Es heredero. Ahora bien, ¿eso quién lo decidió? Él. No, eso lo decidió el Señor. El Eterno fue quien lo decidió. El Señor decide quién va a ser heredero a la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Entonces yo lo salvo a él porque yo sé que él, a pesar de que sí, roba, publicano, la gente lo considera pecador, demás, pero él es un heredero de la promesa que yo le hice a Abraham. Ahora bien, ¿cómo ese hombre refleja que es hijo de Abraham? Ya no robando, ¿cierto? Que fue lo que hizo, entregando la mitad a los pobres, al que le robó le entrega cuadruplicado lo que le robó. Ahí ya está mostrando por sus obras que es ¿qué? Hijo. Que es heredero de la promesa. Ahora bien, en los planes del Señor, y como el Señor lo podría ver, el Señor dice, este es hijo, pero todavía no se está mostrando como hijo. Tengo que llegar yo a su vida. El Señor toca su vida, le da el toque. Y ese hombre se va a empezar a comportar como ¿qué? Como hijo, como lo que realmente es. Por eso es que el Señor dice, mis ovejas están descarriadas, ¿cierto? Pero yo hablo a ellas y ellas ¿qué? Escuchan mi voz y atienden a mi voz. Pero porque están lejos no deja de ser oveja. Sigue siendo oveja, solo que está descarriada. Era el caso de Zaqueo. Zaqueo era oveja, pero estaba descarriado, ¿cierto? En el amor al dinero, en su riqueza, en todo estaba descarriado. Pero el Señor, ¿qué hace? Lo trae nuevamente al redil. El hijo pródigo dejó de ser hijo porque estaba entre los cerdos, porque se fue a la casa, ¿no? Seguía siendo hijo, descarriado, pero hijo. Y a veces nosotros no vemos las cosas así, desde la perspectiva del Eterno, sino que se nos es fácil juzgar. Este es un pecador.
este no es hijo. Solo el Eterno es capaz de hacerlo. Porque solo el Eterno es capaz de amarnos a pesar de. A pesar de. Y el Señor lo deja claro. Hoy ha venido la salvación a esta casa, no por saqueo. No por saqueo. Sino porque Él también es hijo de ¿qué? ¿Ya? Solamente por eso. Porque Él es heredero de la promesa. Si la salvación ha llegado a nuestra vida, no es por nosotros. Es porque también nosotros somos herederos de la promesa que se le hizo a Abraham. Ya. Eso lo escogimos nosotros cuando nacimos. No, eso no lo escogimos nosotros. Eso lo escoge el Señor. Y porque Él nos escogió, tenemos que darle gracias. Ahora bien, ¿qué es lo que muestra que somos hijos? Nuestra obediencia a su palabra. ¿Sí o no? Nuestra obediencia es lo que muestra que somos hijos. Fíjense, últimamente en la última enseñanza he venido recordando, he venido diciendo una expresión que me ha gustado mucho. Muchas veces la gente se confunde, ¿cierto? Y cree que lo importante es que uno conozca al Señor. Créanme, eso no es lo importante. Lo importante es que el Eterno nos conozca. Porque cuando nos presentemos al Señor, no le vamos a decir, Señor, es que yo hacía esto, yo hacía lo otro, yo iba a la iglesia. Señor, ¿qué va a decir? Nunca te conocí. Nunca te conocí. O sea que lo importante no es que uno haga cosas para que el Señor nos conozca. Es que el Señor realmente nos conozca a nosotros. Saqueo no conocía al Señor, pero el Señor sí lo conocía. Y por eso la salvación llegó ¿a dónde? A su casa. ¿Sí se dan cuenta? Que no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Nunca se ha tratado de nosotros. Nunca se ha tratado de nosotros. Nunca, nunca. Todo tiene que ver con Él, para su gloria, para darle gloria a Él. Fuimos salvos para su gloria. El Señor cambió nuestro corazón para su gloria. Se trata de Él. No se trata de nosotros. No pensemos en nosotros, no pensemos en lo que queremos, en lo que ambicionamos en la vida. Porque es que no se trata, nuestra vida no se trata de nosotros. Se trata de Él. De lo que Él quiere para nosotros. De lo que Él busca para nosotros. Hasta dónde Él quiere llevarnos. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Y si hasta ahora no nos hemos dejado guiar por Él, todavía estamos a tiempo. Porque cada día que Él nos da es una oportunidad para hacer las cosas mejor que ayer. Para buscarle, para arrepentirnos, para llegar a sus brazos. Cada día es una oportunidad que Él nos da para hacerlo. Pero entiéndase, amada congregación, no se trata de nosotros, se trata de Él. Amén. Entonces, aquí podemos decir, ¿qué fue lo que el Señor Jesús vino a buscar y a salvar? ¿Qué era lo que se había perdido? ¿Qué era lo que se había perdido? Porque Él lo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La casa de Israel, ¿cierto? Era lo que se había perdido. Y Yeshua está rescatando. Yeshua está rescatando. Ahora vamos a entrar en la parábola de las 10 minas, del 11 al 27. Quiero que me acompañen a ver esta parábola. Verso 11, fíjense lo que dice. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y, fíjense lo que dice acá,
ellos pensaban que ¿qué? Que el reino de Dios se manifestaría. O sea que la parábola que Yeshua va a decir es para aclarar que el reino de Dios no se va a manifestar inmediatamente. Porque ellos pensaban que se iba a manifestar inmediatamente. La parábola que él va a decir a continuación es para aclararles ese punto. Y fíjense lo que dice la parábola, versos 2 y 13. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país que lejano. ¿Pero para qué se fue? Para recibir un reino y volver. O sea que este hombre noble, ¿quién va a llegar a ser? Yeshua, ¿cierto? Yeshua se va, ¿cierto? Pero fíjense lo que dice. Y llamando a 10 siervos suyos, 10 siervos, les dio 10 minas. O sea, cada siervo le dio una mina, ¿cierto? Una mina. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. O sea, él les dijo, yo me voy, pero yo voy a regresar. Mientras le voy a dar lo que poseo, las 10 minas. Negocéenlas, sáquenle provecho hasta que yo venga. Pregunto, ¿qué representan las minas en la parábola? ¿Qué representan las minas? A ver. Efraín, cierto. Yo se los doy, se los entrego para que ustedes traigan. Pero ojo, tienen que hacerlo, porque fíjense cuál es el trato. El trato es que yo se las doy, pero ustedes tienen que negociar, o sea, sacarle provecho a eso. Vamos a ver qué sucede. Fíjense lo que dice el 14 y el 15. Pero sus conciudadanos le aborrecían. ¿Pero por qué le aborrecían? Fíjense lo que va a decir después. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Quiénes representan los conciudadanos? Judá, que no quería que Yeshua reinara. ¿Se dan cuenta? No querían que Yeshua reinara. Pero aún así Yeshua entrega. Les doy estas 10 minas. Vayan, sáquenle jugo, sáquenle provecho. Expándanse. Lleven esas minas a dar mucho más fruto. Pero sus conciudadanos la aborrecían porque no querían que reinara. Y fíjense lo que dice el verso 15. Aconteció que vuelto él, ¿quién había vuelto? Yeshua, ¿cierto? O sea, cuando Yeshua venga por segunda vez, va a decir, va a acontecer que cuando yo vuelva, esto es lo que va a suceder. O sea, aquí ya le está aclarando que el reino no se va a establecer inmediatamente, sino que él se va y después regresa. Pues es que él dice, yo me voy, pero les voy a dejar el consolador para que los guíe a toda verdad. Pero él está dejando claro en la parábola que él se va. Dice, yo me voy. Pero yo les voy a dejar a ustedes 10 minas para que ustedes le saquen provecho a eso. O sea, yo les voy a dejar a ustedes, Judá, la tarea de que ustedes vayan y ¿qué? Y busquen a Efraín, las 10 minas. Vayan, tráiganlas, sáquenle provecho. Búsquenla. Yo les voy a dejar a ustedes esa tarea, pero yo me voy. Cuando yo vuelva, ahí miramos. Que es cuando va a venir el ¿qué? El juicio del Eterno. Y el juicio, nos damos cuenta que aquí, cuando venga el Eterno, el juicio va a empezar por la casa de Israel. Y después va a tomar a aquellos que la aborrecieron. Aquellos que no querían que él fuese rey. Porque en la parábola va a saber cómo termina la parábola. Y a esos que me aborrecieron, que no me querían como rey, mátenlos. Pero primero juzgó a su casa. Vamos a ver cómo juzga la casa. Aconteció que vuelto él, después de recibir ¿qué? O sea, ya es rey.
mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vamos a ver. Quiero que aquí hagamos un entre paréntesis porque quiero que nos vayamos a Lucas 12, del 41 al 48. Entonces Pedro le dijo, Señor, fíjense acá, porque esto se va a conectar con lo que sigue después en la parábola de Lucas 19. Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. El rey se fue, pero para saber cuándo viene, se demora. Y comenzar a ¿qué? A golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que ¿qué? No espera. Y a la hora que no sabe. Y le castigará duramente y le pondrá con los infieles, con los pecadores. Pero le había confiado algo muy importante, ¿cierto? Pero como se fresqueó, porque quién sabe cuándo venga nuestro Salvador. Seguramente ya yo ni estoy en este mundo. Y lo que el Señor te ha entregado, ¿qué has hecho con ello? Te ha entregado su palabra. Te ha entregado una congregación. Te ha entregado lo más importante, su Santo Espíritu en tu vida, guiándote a toda verdad. ¿Qué has hecho con ellos? Te ha entregado una familia. ¿Qué has hecho con ellos? ¿Qué has hecho con ellos? Porque yo te voy a pedir cuenta por eso. Te he entregado una vida. ¿Qué has hecho con esa vida? Te he entregado una vista. ¿Qué has hecho con esa vista? Te he entregado unos oídos. ¿Qué has hecho con esos oídos? Todo te lo he dado. ¿Qué has hecho con lo que te he dado? ¿Se dan cuenta? Que el juicio nadie se escapa. Y por todo vamos a tener que darle cuenta a él. Tenemos que procurar ser mayordomos que fieles de todo lo que el Eterno nos ha entregado. De todo lo que el Eterno. Y todo es todo, mis amados hermanos. Todo es todo. Y sigue diciendo el texto. Aquí está. Le pondré con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, claro, conocemos la Torah, cierto. ¿Sí o no? Que conocemos la voluntad del Eterno. Sabemos qué es lo bueno, sabemos qué es lo malo, sabemos que le agrada, sabemos que no le agrada, sabemos que es lo mejor, sabemos que no es lo mejor. Entonces, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, no leyó la palabra, le daba igual si venía Shabbat, hacía lo que quería, ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué pasará? Recibirá muchos azotes. Mas aquel que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes. Claro, el que no conocía fue digno de que se la azotara. Hizo cosas dignas para que se la azotara. ¿Serás que? Azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Entonces, no nos comparemos con nadie. No cometamos ese error de compararnos con los demás. No, es que el hermano no hace. ¿Y por qué yo sí? No te compare. No, es que, mire, si es que está en el mundo ni obedece, yo por lo menos trato. No te compares. No te compares. Si el hermano llega tarde, yo también puedo llegar tarde a la iglesia. No te compares. No te compares. Haz lo que te toca hacer como todo buen siervo.
como todo buen siervo. Pero no cometamos ese error. No lo cometamos, mis amados hermanos. No estamos llamados a compararnos con nadie. De las personas en la congregación, tomemos lo bueno. Pero ¿para qué fijarnos en las cosas que, entre comillas, para nosotros son malas? Y justificarnos y tomar eso como justificación para no hacer lo que se tiene que hacer. Qué bueno tiene cada hermano. Tomemos eso como ejemplo, para que nos ayude a hacer lo que tengamos que hacer. Pero si el hermano vemos que le falta esto, lo que sea, no te compares. Usted haga lo que el Señor le ha mandado a hacer. Eso es lo que hace todo siervo. Eso es lo que hace todo siervo. ¿Ustedes creen que un siervo se compara con el otro? No, pero si el otro hace y yo no. No, pero si tu amo te mandó a ti, ¿quién eres tú para decir tal cosa? Te toca hacer lo que te toca hacer. Ya te mandaron a ti, hazlo. ¿Se entiende el mensaje? ¿Qué hemos hecho con lo que el Padre nos ha entregado? Le estamos dando valor, le estamos sacando provecho. Está contribuyendo a nuestra vida, está contribuyendo a la vida de quienes nos rodean. Quienes nos ven cada día, quienes nos rodean, notan un cambio en nuestra vida. Ven reflejado al Señor en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos. ¿Qué aporte hemos hecho a esta sociedad? ¿Qué aporte hemos hecho a nuestra familia? ¿Estamos siendo de bendición o no? Pensemos en esas cosas. Pensemos en esas cosas. Porque estamos llamados a ser como nuestro Padre es. Y nuestro Padre es perfecto. Ese es nuestro estándar. Ese es nuestro estándar. Ese es nuestro estándar. Nuestro estándar no es el hermano, no es el pastor, no es el ministro. Nuestro estándar es el Señor. Ese es nuestro estándar. Y cuando nos miramos sobre ese estándar, nos damos cuenta que hay muchas cosas por mejorar. Pero cuando nos miramos con el hermano, es que yo estoy bien y el hermano está mal. ¿Se dan cuenta? La gran diferencia. Pero es que nuestro estándar es el Padre, no es el hermano. ¿Se dan cuenta? Entonces, importante siempre, siempre pensar en eso. Amén. Ahora sí, vamos a continuar con la parábola. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. O sea que prácticamente de una mina ganó 10 minas, o sea, el 1000% en ganancia. No el 100% en ganancia, el 1000% en ganancia. Porque de una mina consiguió 10 minas más. El 1000% en ganancia consiguió este hombre. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Fíjense lo que sigue diciendo. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido ¿qué? O sea, el 100%, ¿cierto? El 100%. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ¿qué? Ciudades. Fíjense lo que sigue diciendo el 20 y 21. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Por qué qué? Porque tuve miedo de ti. Por cuanto eres hombre ¿qué? Severo. Que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Porque tuve miedo, Señor. O sea, porque tuve miedo de ti, no hice nada. Yo esperé que tú vinieras. Porque, y si perdía, y si el negocio no me daba.
sea, ¿para qué me voy a arriesgar, Señor? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Ya tú me lo diste, gracias, bien. Pero yo mejor me quedo en primera base. No me arriesgo. ¿Para qué tomar riesgos de perder la mina? ¿Para qué tomar riesgo? Entonces, por temor, no hizo lo que había sido mandado a qué? Hacer. ¿Cuántas veces por temor no hemos dejado de hacer la obra del Eterno? ¿Cuántas veces por temor no hemos hablado de la palabra a nuestra familia? ¿Cuántas veces por temor no hemos dicho algo con respecto a la palabra del Señor? Porque uno ve que la gente está hablando por acá, ¿cierto? Y quizás tú quisieras opinar, pero no lo haces por temor. Estamos llamados a hablar, a predicar la palabra. Y el temor no debe ser una excusa. Y el temor no debe ser una excusa. Versos 22 y 23, ya estamos terminando. Entonces él le dijo, mal siervo, eres un mal siervo. Ahora que ir, por tu propia ¿qué? Por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo, y para nuestra aplicación hoy en día, si tenías tanto miedo, si no querías servirme porque tenías miedo, ¿por qué tu puesto no se lo diste a otro que se lo hiciera bien? ¿Se dan cuenta? O sea, por lo menos tú hubieses hecho un lado y hubieses dejado que otro lo hiciera. Pero no, estabas ahí, estorbando. Así muchas veces somos en el servicio al Eterno. Estamos ahí, ahí. Como dice el dicho, ni lava ni presta la batea. No hay. Ahí estamos. Entonces, hay una persona que se le ven las ganas de servir al Señor, pero no porque ahí está el otro estorbando. Entonces, hazte a un lado y deja que otro lo haga. Hazte a un lado y deja que otro lo haga. Pero no hay que ser de estorbo. Si no estamos sirviendo al Señor con compromiso, con dedicación, si realmente no queremos, el Señor te lo está diciendo, lo mejor que puedes hacer, lo más sensato que puedes hacer aún contigo mismo y para conmigo, es que te hagas a un lado, que te quites y dejes que otro lo haga. Pero no ser de estorbo para que otros le sirvan al reino. ¿Se entiende? Entonces, el mensaje es, si le vamos a servir al Señor, es con dedicación, con esmero, con esfuerzo, con ganas, dando el 100% y más de nosotros. Si no, mejor nos hacemos a un lado. Y eso es lo más sensato que se puede hacer. Solo que uno dice, no, hombre, mejor no lo hago porque después la gente que dirá, que hablará. Ese es el problema, es que estamos pendientes a lo que la gente diga y hable, pero no lo que el Señor piense de nosotros. Entonces vamos a vivir engañados creyendo que le estamos sirviendo bien al Eterno, no sabiendo que lo hacemos a media. Fíjense, a mí personalmente me pasa algo en una semana del mes. Cuando estoy en cierre contable, esa semana es la más difícil para mí, en trabajo, en temas de trabajo y organización a veces con el tema de la enseñanza. Tanto así que yo tomo el espacio de almuerzo mío de 2 horas. Tomo una hora de almuerzo y la otra hora me la tomo. Pero primero hago la enseñanza y después almuerzo. Preparo la enseñanza en 1 horita. Trato de avanzar, estando en el trabajo avanzo la enseñanza. La avanzo.
Pero cuando estoy en cierre me daba cuenta que siempre siempre hacía la enseñanza de miércoles, la empezaba el miércoles o a veces la podía empezar el jueves para terminarlo un viernes. O sea, a veces tenía miércoles, jueves y viernes, o a veces era jueves y viernes solamente. Y eso me pasaba en esa semana de cierre. Y yo no me sentía bien porque sentía que estaba haciendo las cosas muy sobre el tiempo, no me tomaba ese tiempo para leer. Y me sentía mal. Me sentía mal conmigo mismo. Y sabía que no estaba haciendo las cosas bien. Porque lo ideal es que tome lunes, martes, miércoles, jueves y aún hasta el jueves y si es caso el mismo viernes para terminar. Pero entonces, ¿qué usted? Yo dije, no, ya cuando yo sepa que estoy en cierre, me tomo el domingo en la mañana para avanzar la enseñanza. Que si sé que voy a terminarla miércoles y jueves, la termino. Pero ya avancé algo el domingo. Fíjense, una cosa tan pequeña como esa puede ser que un mal servicio a qué? Al Señor. Porque uno nunca debería preparar una enseñanza ni un día antes ni 2 días antes. Nunca. Eso tiene que ser con tiempo, orándole al Señor. En eso es lo que he optado ahora. Fíjense, ¿alguno de ustedes sabía eso? Nadie. Pero el Padre me ha entregado un regalo hermoso y es su santo Rúa en mi vida. Que es el que me conduce a qué? A toda verdad y me dice, oye, estás mal en esto. Estás mal en esto. Y uno se corrige. Y uno se corrige. Entonces, mi amado hermano, si el Padre nos inquieta en algo de que sabemos que estamos haciendo mal, ¿por qué nos ponemos de tercos a no hacer lo que tenemos que hacer? ¿Cuántas veces el Padre no nos ha inquietado? Estás haciendo mal esto, estás haciendo mal esto. Mira que esto no es por ahí, mira que estás mal. Y uno no. O le da caso omiso. Es el Padre hablándonos, mis amados hermanos. No esperemos que el Padre vaya y exponga nuestro pecado en público. Y lo lleva al hermano. Y el hermano sea quien se acerque a ti a decirte, mira, estás pecando en esto. Si el Padre lo hace en la intimidad. Amén. Entonces fíjense, vamos a continuar. Verso 24 al 26, hasta el 27. Fíjense lo que dice. Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene que. O sea, es a ese que no hizo nada, quítale la mina, quítaselo. Pues que no me sirve, está estorbando. Quítaselo y dáselo al que tuvo 10 minas. O sea, el que tuvo más, no el que tuvo 5, que tuvo las 10. Entonces fíjense lo que dice. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. O sea, tiene muchas, Señor, ¿por qué tantas? El Señor responde, pues yo digo que a todo el que tiene, más al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Entonces, ¿qué es lo que el Padre nos está diciendo? Cuidemos lo que el Señor nos ha dado. Porque eso que tenemos se nos puede ser quitado. El Señor te lo puede quitar y se lo da a otro. Se lo da a otro. Entonces, ¿qué es lo más sensato? Si realmente uno no quiere servir al Eterno, antes de que el Eterno te lo quite, tú mismo te haces ¿a qué? A un lado y dejas que otro lo haga. Antes de que el Eterno sea quien lo haga. Por eso es que el Eterno le dice a él, ¿qué fue lo que el Señor? Oye, pero tú tenías miedo, no querías hacer nada. Oye, se lo hubiese dado al banco. En vez de tener que esperar que yo viniera, te lo quitara, te dejara en vergüenza ante los demás y se lo diera a otro. Tú mismo te hubieses hecho a un lado. ¿Se dan cuenta? Y eso es un mensaje para todos aquellos que le servimos al Eterno.
Si no le estamos sirviendo con ganas, con entusiasmo, si no nos estamos preparando en la semana, si estamos haciendo las cosas porque nos mandaron, porque es que me toca, que esto, que lo otro, mejor hasta un lado. Mejor hasta un lado. Antes de que el Señor en público te lo quite. Te lo quite. Y te deje en vergüenza. Mejor hasta un lado. Hermano, la verdad es que no me siento bien. No estoy haciendo las cosas bien. Necesito un tiempo. Antes de que se te sea quitado. ¿Se dan cuenta? Eso es lo más sensato. Y fíjense lo que dice Lucas 8:18. Mirad pues cómo hice. Porque a todo el que tiene, se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, pues fíjense, lo que piensa tener, porque cree que es de él, pero no es de él. A la final yo se lo puedo quitar. ¿Se dan cuenta? Yo se lo puedo quitar. Y termina el 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos a qué? Acá. Y decapitarlos delante de mí. Claro. Entonces, ¿el Señor qué dice? Bueno, primero voy a juzgar a mi pueblo, ¿cierto? Lo juzgo sus acciones, y después aquellos que me aborrecieron como rey, los traigo a muerte. Entonces, por eso es que ahí nos damos cuenta que cuando Yeshua venga, ¿qué va a juzgar primero? A la casa de Israel. Y después juzgará al resto. Al resto. Porque recuerden que esta parábola, ¿por qué se da? ¿Por qué se da esa parábola? Porque mucha gente creía que el reino se iba a establecer enseguida. Y Yeshua está diciendo, no es así, yo me voy, luego regreso, juzgo a la casa de Israel y después juzgaré a todos aquellos que no creyeron en mí. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, mis amados hermanos, conclusiones a este capítulo. Vamos a ver. Elohim, a través de su gracia y amor, nos declara limpios delante de él. Recuerden a Zaqueo, ¿cierto? Pecador y todo, pero para el Señor era un hombre que inocente, limpio, sin pecado. Es necesario que el Eterno visite nuestra vida para poder llegar a un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Ahí está. Era necesario que Yeshua visitara la casa de Zaqueo para que pudiese entrar en arrepentimiento. La sociedad muchas veces condena y juzga a las personas, pero solamente Dios conoce quién realmente es hijo. Muchas veces se condena, se juzga a la persona porque es esto, porque hace lo otro. Listo, está bien. Pero solamente el Señor sabe si esa persona es su hijo. Amén. Por eso es que nuestro llamado no está a juzgar, sino ¿a qué? Se me olvidó la palabra que dije al comienzo. Restaurar. A restaurar. Todo aquel que salva a través de Yeshua, nuestro Salvador, es heredero de la promesa hecha a Abraham. Eso hay que tenerlo presente. En la vida el Señor nos ha dado talentos y su palabra para que la pongamos al servicio de su reino. Nos los ha dado. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Padre nos ha dado para servirle? ¿Le estamos sirviendo como debe ser? Son preguntas que nos tenemos que responder nosotros. Si no le sacamos el mayor provecho a lo que el Señor nos ha dado en esta vida, seremos castigados como un mal siervo. Señor, es que tenía miedo, Señor, de predicar, de llevar tu palabra, de servirte. Mal siervo. Mal siervo. Eso queda a entender que al Señor no le sirven esas excusas, ¿cierto? O sea, no podemos llegar con excusas. Señor, es que no tenía tiempo, Padre, de prepararme por las ocupaciones, que estaba muy ocupado. Excusa, mal siervo. Mal siervo. Pero el Señor es amor, ¿cierto? Pero el Padre nos da por declarado justo
aquel que sabe que ha hecho mal. Padre, no va a alcahuetear nuestro pecado, porque Él es justo. El miedo no debe ser un impedimento para servirle al Señor como Él nos ha mandado hacerlo. El miedo no debe ser un impedimento para servir al Eterno. Nunca debería ser un impedimento. Fíjense que una vez un predicador decía, estaba evangelizando en un parque, y decía, ¿cuál es el mayor problema del hombre? Que Dios es justo. Ese es el mayor problema del hombre, que Dios es justo. Porque un Dios justo no va a pasar por inocente al culpable. Y todos nosotros somos culpables. Dios es justo. Dios es justo. Y como es justo, alguien tenía que pagar el precio. Dios es justo. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos por este momento, gracias por esta enseñanza, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir conforme a tu palabra, a servirte con amor, a cada día vivir para ti, mi Rey. Padre, en tus manos colocamos nuestra vida. Gracias por todo lo aprendido, Señor, en esta mañana. Ayúdanos a servirte con amor, Señor, y para gloria de tu nombre. Colocamos en tus manos, Señor, este momento. Colocamos en tus manos, Señor, mi Rey, todo, Señor, lo que hemos de compartir más adelante. Te pedimos que seas tú, Eterno, hablando en nuestra vida y ayudándonos, Señor, a vivir para ti. Te lo pido, mi Rey. En Yeshua te doy gracias, Señor. Amén y amén.